Buenos días, hermanos, bienvenidos sean ustedes a este devocional de Ganancia de Almas. Vamos a comenzar a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, hermanos. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Yo voy a leerlo para que ustedes ahí en casita o en cualquier lugar que lo estén viendo puedan seguirme. Dice así: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de no os conmovéis. Dice la Biblia ahí, dice, no os conmovéis a cuantos pasáis por el camino. Esta frase quiero usarla para dar inicio a este devocional, hermanos, y pues vamos a orar. Si quieren, vamos a inclinar nuestra cabeza, a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para que podamos nosotros dar comienzo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este momento, Señor. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar, pues, exponiendo tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, en este momento, que soy indigno, que no merezco, Padre, estar aquí, pero, Padre, tú eres digno, Padre, de que tu palabra sea, pues, predicada. Ayúdame en este momento, dame esa sabiduría que necesito, Señor, para poder predicar, Señor, a mis hermanos. Por favor, quédate con nosotros, ayuda a mis hermanos también ahí en cualquier lugar, para que podamos hacer tu obra. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, miren, rápidamente, hermanos, el tiempo yo sé que está corriendo, pero quiero hablar acerca de dos cosas nada más, dos puntos nada más para no extenderme tanto, pero quisiera hablar primeramente acerca de algo que es muy importante. Allí dice el versículo 12, dice, no os conmueve, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios dice conmover. Está hablando de una palabra muy importante que en este libro de Lamentaciones, hermanos, en el capítulo 3, si ustedes me van siguiendo, por favor, en el capítulo 3, versículo en el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. El libro, hermanos, el eje central de este libro es precisamente ese capítulo. A partir de ese capítulo se dice que es ahí donde es el tema central, hermanos, de este libro, las misericordias de nuestro Dios. Y quiero hablar precisamente algo acerca de lo que es la misericordia, hablando precisamente tocante a lo que estábamos viendo hace ratito, al conmover, dice la palabra de Dios, no os conmueve. Bueno, las misericordias, hermanos, de nuestro Dios, quisiera nada más hablar así, dar una definición primero, que la misericordia es una cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios, que se define como la consideración que posee una persona frente a la condición y las necesidades de los demás. Es decir, en pocas palabras podríamos llamarle que es la manifestación externa de la compasión. Esa podríamos definirla en pues pocas palabras, es la manifestación externa de la compasión, ya que provee los recursos adecuados para afrontar la necesidad de una persona menesterosa. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra misericordia viene definida por una palabra hebrea que es Gesed, que significa amor constante. Es lo que mejor lo definiría la palabra amor constante. También en otros matices podemos ver que aparece como bondad, aparece a veces como gracia, aparece como fidelidad o incluso devoción. Esa es la palabra, esos son los significados diferentes de la palabra Gesed en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos encontrarlo en el griego como eleos, que esa es la palabra equivalente en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, no hay una palabra en nuestro español, en nuestro idioma, hermanos, que defina exactamente lo que es la palabra misericordia. Hay quienes dicen que las dos palabras que mejor definen la palabra misericordia es amor constante. Eso es lo que las personas más eruditas dicen que definiría más esta palabra misericordia. Pero bueno, vamos a tratar, hermanos, en este momento de relacionarla, hermanos, qué versículos hablan de esas características, hermanos, de esa misericordia. Por ejemplo, encontramos en Jeremías 31:3 una relación del amor constante. Por ejemplo, dice así:
Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahí está hablando, hermanos, de una de las características, hermanos, de la misericordia de Dios, es que es un amor constante, es un amor continuo, y podríamos hablarlo hasta infinito. Pero bueno, vamos a ver también otro versículo, hermanos, con el cual nosotros podemos definir o podemos acercarnos a una definición de misericordia. Otro aspecto, hermanos, de la misericordia de Dios, por ejemplo, está en Oseas 2, capítulo 2, versículo 19, dice así: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ahí está hablando, hermanos, acerca de ese aspecto, hermanos, de compromiso. Bueno, hermanos, los estudiosos dicen que hay tres aspectos de la misericordia que van ligados, y que sin esos tres aspectos, hermanos, no se daría una definición exacta de la misericordia, y los tres conceptos son la fuerza, la constancia y el amor. Es por eso que decíamos que el amor constante es lo que definiría mejor a la palabra misericordia. Y bueno, acabamos de ver ahorita, hermanos, acerca un aspecto de la misericordia definido, hermanos, como ese amor conyugal que tuvo nuestro Dios con su pueblo, hermanos. Y podemos ver, hermanos, otros, por ejemplo, el Salmo 77:7 dice así: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Está hablando, hermanos, acerca de el involucramiento y compromiso personal, que hay una relación, hermanos, que sobrepasa ese pacto o ese aspecto, hermanos, de compromiso con la ley, hermanos. Es decir, la misericordia de Dios va más allá de ese pacto. Salmo 77:8 dice: ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Es una pregunta que hace nuestro Dios, ¿verdad? El salmista, perdón, en cuanto a la misericordia de Dios. Luego en Nehemías 9:2 dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo. Dice, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Bueno, está hablando acerca también de que ese amor, esa misericordia se extiende más allá de ese pacto. Y bueno, podríamos seguir definiendo, hermanos. Hay varios versículos también, ¿verdad?, que pudiéramos mencionar. Sin embargo, hermanos, por falta de tiempo, ¿verdad?, vamos a ir directamente al segundo punto. Podríamos llamarlo, ¿verdad?, que la misericordia de nuestro Dios, hermanos, es ese amor constante que va más allá del pacto, hermanos, que es un amor incondicional, ¿verdad? Es ese afecto, hermanos, que pudiéramos nosotros definir como imperecedero, hermanos. Vamos a ver la segunda cosa, hermanos, y la segunda cosa estaría precisamente ahí, hermanos, en el versículo 2, hermanos, que vimos de Lamentaciones. Vamos ahí, dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. La segunda cosa, hermanos, que habría que definir es que nosotros debemos de ver, hermanos, quién es, o debemos reconocer quién es ese que se halla en mi camino, hermanos, o quién es esa persona, hermanos, que está en mi camino, ¿verdad? Podríamos llamar, o pudiéramos hacernos esa pregunta, pudiera alguien preguntar, pero ¿quién es esa persona, verdad, que se halla en mi camino? Bueno, vamos rápidamente allí al capítulo a Lucas, hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 29, hermanos. Yo voy a ir rápidamente a la Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 29, dice así, la palabra de Dios, hablando en cuanto al samaritano, hermanos, al buen samaritano. Lucas 10, 29 dice así, preguntando el samaritano, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, pregunta, dice: ¿y quién es mi prójimo? Dice, la palabra de Dios, hermanos, aquí podríamos relacionarlo con el versículo, precisamente dice, que pregunta, dice: no os conmueve a quien, dice, a cuantos pasáis por el camino. Es decir, hermanos, ahí podríamos, nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿quién es mi prójimo? Para empezar, ¿verdad? ¿Quién es esa persona a la cual yo pudiera, en ese caso, testificarle, o yo pudiera hablarle acerca de las misericordias de nuestro Dios? Y bueno, ahí es precisamente esa pregunta que hace este erudito de la ley,
este personaje, ¿verdad? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, este escriba le pregunta, bueno, ¿quién es ese? ¿Quién es el prójimo? Entonces respondiendo Jesús, le presenta una parábola, ¿verdad? Le dice, le dan a conocer una parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice. Y después 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, pregunta, ¿quién fue pues de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, dice, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, aquí está hablando, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de una persona, ¿verdad?, que era enemiga de esta persona samaritana. Dice la Biblia que ejemplifica, ¿verdad?, que había un hombre que bajaba por ahí, era el camino de Jericó a Jerusalén, hermanos. Dicen que los que saben, ¿verdad?, es un camino que es largo, son como 27 kilómetros más o menos, o más, 27 kilómetros, y va en descenso. Son más o menos casi 1 kilómetro, 900 metros, ¿verdad? Quienes saben así son curiosos. Y va bajando, ¿verdad? Esta persona va bajando por ese camino, y se dice que en esos momentos o en ese tiempo esos caminos eran muy peligrosos porque eran muy solitarios, muy abandonados, como muchos de los caminos que también en nuestra región podemos encontrar. Y hermanos, esos caminos, hermanos, precisamente por ser peligrosos, ¿verdad? Ese fue el resultado de esa persona que, como caminaba sola, fue herida por los ladrones, fue ahí abandonada, ¿verdad?, tomada por muerta seguramente. Y es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿quién es aquel que usó misericordia? ¿Quién fue aquella persona que tuvo misericordia de esta persona herida? No lo fue ni el levita, no lo fue ni el sacerdote. Tuvo que haber sido una persona ajena totalmente a ese pueblo. Ustedes saben, hermanos, que judíos y samaritanos no se podían ver en aquellos entonces, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? No sé ahorita, pero judíos y samaritanos no se podían tratar en tiempos bíblicos. Y entonces ahí es cuando el samaritano demuestra que él hizo uso de esa misericordia, de ese recurso de la misericordia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir que nosotros, así como ese samaritano, nosotros también debemos de echar abajo todo ese prejuicio social que tenemos muchas veces. ¿Quién podría ser vamos a decirlo, esa persona que nosotros podríamos encontrar ahí desvalida, ¿verdad?, sin que nosotros despertara un mínimo, ¿verdad?, sentimiento de compasión o de misericordia, hermanos? Bueno, es aquella persona que nosotros encontramos en nuestro camino, hermanos, que está, ya sea una persona que está vendiendo tortillas, ¿verdad?, que para nosotros tal vez no pudiera tener ninguna importancia, su alma. Pudiera ser, hermanos, aquella persona que es nuestro peluquero, si nosotros vamos a una peluquería, ¿verdad?, y pudiéramos encontrar a esa persona mientras nos está cortando el pelo, pudiéramos dialogar con esta persona que nos está cortando el pelo. Pudiera ser ese taxista, hermanos, que nos está llevando a esa visita, ¿verdad?, o ese lugar, hermanos, que tanto nosotros necesitamos desplazarnos. Pudiera ser, hermanos, ese familiar. A veces, hermanos, tenemos en nuestra familia personas que a veces pensamos que en nuestra misma cercanía, ¿verdad?, ya decimos, no, pues es que yo ya lo estoy influenciando, ¿verdad?, y yo ya estoy, ella ya sabe, y él debe acercarme, porque ya sabe que yo soy cristiano. Pero no, hermanos, si no les hablamos, esas personas, hermanos, ese tipo de personas, ¿verdad?, son nuestro prójimo que está sin esa oportunidad. Hermanos, pudiera ser también, a veces tenemos prejuicios, repito, no solamente de personas que son nuestros familiares, tal pudieran ser nuestros amigos. He escuchado por ahí, ¿verdad?, el otro día una señorita, ¿verdad?, me decía, se quejaba amargamente de otra de sus compañeras de ganancia de almas que habían ido, ¿verdad?, a cierto lugar, no voy a decir por qué, a dónde, ¿verdad?, se van a dar cuenta,
pero se quejaba, ¿verdad? Es que mi compañera, íbamos pasando por cierto lugar y resulta que vio a sus compañeras y como que le dio pena, ¿verdad? Y como que dice, vente para acá porque están, ahí están mis amigas, ¿verdad? Y le dio la vuelta y ya no quiso testificarle porque eran sus amigas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos a nuestros vecinos, ¿verdad? A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, o compañeros de universidad, ¿verdad? Y en lugar de identificarnos con Jesucristo, hermanos, tenemos esa vergüenza, ese prejuicio, ¿verdad? De decir, no, pues es que es el doctor fulano, ahora es doctor, antes era mi compañero, fulano de tal, ahora es el máster, ¿verdad? Ahora tiene maestría, tiene hasta doctorado ya, ¿verdad? Y yo aquí bien ignorante, ¿verdad? En la palabra. No, hermanos, ese prejuicio, esa barrera, hermanos, que el buen samaritano, que pues tipifica a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que derribar. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es ese prójimo, hermanos? ¿Quién es esa persona con la cual yo pudiera hacer misericordia, hermanos? Es esa persona, ¿verdad?, que está en mi camino, sin darle vuelta, ¿verdad? No ahí queriéndole, por miedo, por vergüenza o por el qué dirán, ¿verdad? Yo pudiera... ese sería mi segundo punto, hermanos. El samaritano es toda aquella persona, todo aquel prójimo, ¿verdad?, que yo pudiera encontrar en mi camino, hermanos. La tercera y última cosa, hermanos, vamos a terminar ya, es precisamente, hermanos, es que yo debo de mirar, hermanos, la tercera cosa que pudiera yo decir, ¿verdad?, es que yo debo de mirar la necesidad de los caminantes, hermanos, la necesidad de ese prójimo, hermanos, que yo he encontrado en mi camino. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 2, hermanos, ya estamos terminando. Lamentaciones 1:22, miren lo que dice la palabra de Dios, dice así. Lamentaciones 1:12, dice así: nos conmueve a cuantos pasáis por el camino, dice, mirad, dice, y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido. Fíjense, la palabra de Dios, hermanos, ahí lo interesante dice es mirar, dice, y ved si hay dolor. Hermanos, nuestra falta, bueno, rápidamente vamos a Mateo 9:36, hermanos, rápidamente para no, ¿verdad?, leer Mateo 9:36 rápidamente. Nosotros a veces, hermanos, es esa falta, hermanos, de sensibilidad que tenemos, aparte de que no sabemos, a veces nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo?, ¿verdad? Pudiéramos hacernos esa pregunta como ese escriba erudito, ¿verdad? Somos bien estudiosos hasta de la Biblia, pero no sabemos a veces lo elemental, ¿verdad? 9:36, Mateo 9:36, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban, dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, al ver las multitudes, dice, se conmovió, fue movido, dice, a misericordia. Hermanos, pudiéramos hablar mucho acerca de la misericordia, que está relacionada precisamente con la gracia de Dios, la compasión, perdón, está relacionado con la misericordia de Dios. Hermanos, pudiéramos hablar, ¿verdad?, que es como cuando alguien, ¿verdad?, está relacionado con el estómago, ¿no? Cuando alguien tiene hambre, hermanos, que siente esa necesidad de nuestro cuerpo, ¿verdad?, interior, esa que te obliga, ¿verdad?, que tú ingieras alimentos, hermanos, y no te está preguntando el estómago si hay o no hay, es porque hay necesidad. Y, hermanos, así pudiéramos definir esta compasión que nuestro Señor Jesucristo tenía, ¿verdad? Dice, al ver las multitudes, dice, se compadeció. El problema, hermanos, es que no somos sensibles, hermanos, somos insensibles a ver los problemas de los demás. ¿Qué necesidad, hermanos, tenía por ejemplo, esa persona que fue asaltada, ¿verdad?, que fue ahí, pues dejada ahí sin dinero, golpeada, herida y todo eso, ya casi dada por muerte, hermanos? Pudiéramos nosotros, a veces, hermanos, pudiéramos nosotros ser insensibles a esa necesidad. Vamos hermanos, a Lucas, hermanos, 10, 33 y 37, hermanos, vamos a ver otra, Lucas 10, 33 y 37, hermanos, vamos a ver ahí otro pasaje, hermanos, que nos invita a hacer, dice, pero un samaritano, ahí regresando al mismo versículo, pero un samaritano que iba de camino, dice, vino cerca de él, y viéndole, dice, fue movido, dice, a misericordia. El samaritano, hermanos, que le vio, dice, que iba de camino cerca de él, ¿verdad? Dice, viéndole, fue movido a misericordia. Ese buen samaritano, hermanos,
fue movido, no se quedó indiferente. En el 37, miren lo que dice, él dijo, ¿qué usó de él? Dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, hermanos, aquí rápidamente, lo que quiero hablar es que esas dos palabras, hermanos, el versículo que leímos primeramente dice, nuestro Señor Jesucristo le dijo, el samaritano, dice que viéndole fue movido a misericordia. El versículo 33, hermanos, es una palabra, hay dos palabras diferentes del original, hermanos, dos palabras. La primera, hermanos, que se lee en misericordia es precisamente, no sé griego, ¿verdad? No sé pronunciar el griego, pero es, a ver si lo pronuncio bien, es planchinomai, algo así, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero es una palabra griega, hermanos, que define la compasión, hermanos, como un sentimiento, no es algo puesto en acción, ¿verdad? Pregunta, en nuestro Señor Jesucristo le dice al escriba, dices, había esta persona, ¿verdad? El samaritano, dice que iba de camino, lo vio cerca de él, ¿verdad? Y dice, y viéndole fue movido a misericordia. Dice que sintió, ¿verdad? Dice, en ese momento sintió algo que lo movió, ¿verdad? A que hiciera algo. Pero fíjese el versículo 37, y es algo interesante que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y cosas que a veces si no la escudriñamos no nos damos cuenta. Versículo 37 dice, y él dijo, el versículo 37, el que usó de misericordia, y es la palabra eleos, la que hablamos inicialmente. Cambia la palabra, la acepción, hermanos, toma otro matiz, ya no es hermano, solamente el sentimiento, hermanos, de que se quedó viendo a veces como nosotros, ¿verdad? Que, ay, sí, tengo pobrecita persona, ¿verdad? Que está ahí en el crucero, pobrecita de mi vecino, no sabe, está bien ignorante, hasta se burla de mí, ¿verdad? Que no sé, estoy bien ignorante, ¿verdad? Y bueno, cosas pudiéramos pensar. Pero hermanos, este buen samaritano no se quedó con ese sentimiento, ese buen sentimiento, esas intenciones. Dice la Biblia, él usó eleos, dice, él fue movido, el que usó, dice, el que se puso en acción esa misericordia. Entonces, hermanos, ahí pudiéramos nosotros ver, ¿verdad?, que es precisamente la definición que hablábamos. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Es esa compasión, ¿verdad? Es esa compasión, pero en acciones, es ya trabajando esa compasión, hermanos, no solamente en un buen sentimiento. Hermanos, nosotros pudiéramos ver, ¿verdad?, concluyendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudiéramos recordar rápidamente, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, Él usó muchas veces la misericordia, hermanos. Él tuvo que incluso desviarse. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía planeado, ¿verdad?, ya tenía su recorrido, pero dice la Biblia que se desvió por aquella región de Tiro y Sidón? Ustedes son curiosos, somos un poquito curiosos, hermanos, la región de Ciro y Tirón y Ciro Fenicia, pues de ahí eran unas ciudades, hermanos, de la costa, hermanos, del mar Mediterráneo. Queda pues muy lejos, hermanos. Hagan de cuenta como si yo quiero ir, por ejemplo, de aquí a la Ciudad de México. Y bueno, yo por ahí, ¿verdad?, algo que me interesa, y en lugar de darle directo para la Ciudad de México, me desvío por acá, por Tierra Caliente, y lo que tiene que ver, ¿verdad? Le doy por Tierra Caliente y después le sigo por allá, veredeando, y no sé, voy a dar hasta la Ciudad de México, hermanos. Era algo, hermanos, que, pues, increíblemente, ¿verdad? Pero increíble que esto suceda, que esto parezca, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que, para ganar un alma, hermanos, Él tuvo que desviarse de rumbo, usó de la misericordia, ese Leos, hermanos, que por compasión sabía que un alma lo estaba esperando, tuvo que desviarse, hermanos, inclusive no solamente las almas que estaban en su camino, como esa mujer samaritana, sino también la mujer sirofenicia, que repito, usó esa misericordia, se desvió de su camino. Y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan, hermanos, de ese hombre macedonio, ese varón macedonio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le dijo en la noche, ¿verdad?, en la visión le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Es necesario que vayas a esta Macedonia, ¿verdad?, que esta región. Y hermanos, ahí en visiones le decía a Pablo, ayúdanos, ¿verdad?, ayúdanos. Hermanos, nosotros también así debemos de escuchar, tener esa sensibilidad, hermanos, espiritual, no solamente, hermanos, para encontrar a aquellas personas, a testificarles a aquellas personas que están en nuestro camino, también fuera de nuestro camino, y también tenemos que mirar, hermanos, esas necesidades, no solamente tener ese sentimiento, y si lo tenemos, hermanos, qué bueno, pero hay que ponerlo por obra, ¿verdad? Esas dos cosas, hermanos, tan importantes que nos enseña su palabra, para que nosotros realmente seamos conmovidos, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, y terminamos orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, gracias, Señor, porque podemos nosotros
encontrar, Señor, pues cada una de las necesidades, Señor, que tenemos y satisfacer, Señor, cada una de las necesidades. Ayúdame, Señor, para seguir haciendo tu obra. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos también, que son tiempos nada, Señor, agradables, nada favorables, pero por tu amor, Señor, tu misericordia, podemos hacer tu obra. Por favor, quédate con nosotros, todo te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.